Entre alas y raíces, voces de refugiadas y migrantes. Un programa de radio de la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el marco del proyecto Mujeres sin Fronteras por el derecho a una vida libre de violencias, financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autoras y no representan necesariamente los puntos de vista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Un saludo nuevamente para la audiencia que nos escucha. Nos es muy grato compartir con ustedes este segundo y último programa radial de la serie Entre Alas y Raíces 2021. Mi nombre es Ánger Lorena Mosquera Sánchez. Y el mío, Cindy Milade Quintero Vélez. Mi compañera Ánger es la abogada de la dupla en el municipio de Quibdó y yo soy la comunicadora del proyecto Mujeres sin Fronteras. Hoy continuaremos conversando acerca de los principales hallazgos de la línea base exploratoria sobre el estado de derechos, necesidades e intereses de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas y la respuesta institucional para el restablecimiento de estos derechos en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó. Pero no podemos iniciar a hablarles del tema sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Corporación Colectiva Justicia Mujer y en Instagram como Colectiva-Justicia-Mujer. Allí encontrarán contenidos interesantes relacionados a la migración y el refugio, derechos humanos de las mujeres, activismo jurídico y demás temas que les invitamos a descubrir. Ahora sí, estamos listas para empezar. La línea base exploratoria que mencionábamos anteriormente hace referencia a la investigación que desde el proyecto Mujeres sin Fronteras se desarrolló durante el 2021 en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, con mujeres refugiadas y migrantes venezolanas sobrevivientes de violencias basadas en género. Esto con el fin de indagar sobre la atención que se les dio en el tema desde la institucionalidad para garantizar su derecho a la justicia y la protección. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué esta investigación se realizó en el municipio de Quibdó. A continuación, algunos datos para entender los motivos. ¿Y estas mujeres qué están haciendo? ¿Qué actividades son las que ya están realizando aquí en este departamento para buscar salir adelante? Tendríamos para contarles que esta población tiene las mujeres tienen un alto nivel de vulnerabilidad, sobre todo porque hay una oferta bastante sexualizada de trabajo. Entonces están en condiciones muy precarias ejerciendo diversos oficios, subempleo en temas de servicios o atención, siendo meseras, dedicadas a labores también como de peluquería, del cuidado de otras personas, servicio doméstico. Son algunas de esas labores que desempeñan, pero también hay una enorme preocupación porque los actores armados también han encontrado en la población refugiada y migrante un campo de cultivo para un tema de trata de personas, explotación comercial y sexual y pues inducción a la prostitución, que también es bastante inquietante. Acabamos de escuchar un fragmento de la entrevista a la directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Ella es Juliet Gómez Osorio y dicha entrevista fue realizada por el medio Chocó al Día en el marco del Día de las Personas Refugiadas. Este fragmento nos ofrece un breve panorama de la ocupación que tienen las mujeres refugiadas y migrantes en el municipio de Quibdó y además nos da paso para contarles que Migración Colombia señala que para agosto del 2021 el departamento del Chocó registraba 1.189 personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Este es un departamento fronterizo que comunica 3 zonas de gran importancia desde el punto de vista económico y estratégico. Chocó y territorios como su capital, Quibdó, han sido históricamente escenarios de disputa por el control territorial entre diversos actores armados.
De acuerdo con la información del Grupo de Género del ELC, Equipo Local de Coordinación, la violencia sexual en el departamento del Chocó alcanza el 66%, mientras que la media nacional es del 30%, ya que se presentan 204 casos de violencia sexual por cada 100.000 habitantes y 399 casos de violencia por parte de una pareja. En lo corrido de 2021 se han registrado 18 eventos de desplazamiento forzados, 11 en comunidades indígenas y 7 en afrodescendientes, ocurridos en 9 territorios del departamento del Chocó. En total, en el mismo lapso tuvieron que dejar sus territorios 5.943 personas, de 2.311 familias. Además, se ha verificado el desplazamiento intraurbano de 209 personas en 2021. Investigar para conocer y entender parte de la realidad. Después de escuchar información clave sobre el panorama de Quibdó, aquí les presentamos algunos de los motivos sobre la necesidad de realizar allí esta investigación. Pero esperen, porque esto no termina aquí, pues los motivos anteriores se refuerzan con la magnitud de la movilidad humana desde el país venezolano, que no tiene precedentes en la región, y que debido a ello el número de personas venezolanas alojadas en el municipio de Quibdó es cada vez mayor, y con ello también las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales que sufre la población refugiada y migrante, esto de acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Por estas razones y más, Quibdó es uno de los municipios de incidencia de nuestro proyecto, en el que trabajamos precisamente con mujeres refugiadas y migrantes venezolanas y mujeres desplazadas internas y colombianas retornadas, víctimas o sobrevivientes de violencias basadas en género, como parte de la atención a mujeres en circunstancias de movilidad humana. Esta investigación se realizó a partir de una perspectiva epistemológica feminista, donde se comprende el género como un elemento estructurador de las relaciones sociales, en lugar de una temática o como un objeto de estudio. Esto, según Martínez, 2014. En el proceso participaron 20 personas, de las cuales 13 son mujeres refugiadas y migrantes venezolanas víctimas de violencias basadas en el género, 4 funcionarias públicas de la Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia, Personería y Secretaría de la Mujer, una persona de la sociedad civil, específicamente de la Asociación de Venezolanos en el Chocó, y 3 conversaciones informales con 3 integrantes de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. ¿Quieres conocer más del público objetivo de la investigación? Aquí te lo contamos, pues socializar la caracterización de las mujeres participantes nos permitirá tener una visión más completa de la situación. Respecto a las edades de las mujeres, estas se encuentran entre los 18 y 63 años, pero llama la atención que se presenta una mayor concentración en el rango de 18 a 34 años, lo cual equivale al 45% de las mujeres, quienes procedían de lugares como Maracaibo, estado de Zulia, con el 20%, Caracas, estado de Miranda, el 15%, Guanare, estado Portuguesa, el 10%, Valencia, Carabobo, el 10%, y el otro 10% de las mujeres provenían de otros lugares. Su condición migratoria estaba en proceso de regularización con la entrada en vigencia del Permiso Especial de Permanencia, o PEP, del 2020, y sobre la ocupación se encontró que la mayoría de las mujeres participantes del grupo focal estaban desempleadas, siendo un total de 8 mujeres, lo cual corresponde al 61,54%. La segunda que más se encontró fue el empleo informal, con un total de 4 mujeres. Solamente una tenía empleo formal. Respecto al acceso a la salud, de las 13 mujeres, el 15% se encontraban vinculadas al régimen de salud. Pues tendríamos que pensar qué pasa con las mujeres que están en una condición irregular, que acceden hasta cierto punto en los servicios de salud y que, como nos lo está mostrando la cifra,
ocupan esos primeros lugares los embarazos de alto riesgo. Sin contar el tema de otros asuntos que también se viven de barreras de acceso y de violación de derechos sexuales y reproductivos. Pero creo que sí tenemos un reto como ciudad para pensarnos en los asuntos de acceso a los servicios de salud y lo que tiene que ver en general con los temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes. Así lo menciona Valentina Cadavid Gaviria, psicóloga, experta en dirección, gestión, evaluación de programas y políticas públicas y quien recientemente participó en nuestro conversatorio virtual Derechos entre alas y raíces, género, refugio y migración, que se llevó a cabo en el marco de la tercera cohorte del modelo local Más Justicia, Menos Barreras y del lanzamiento del módulo Mujeres sin Fronteras, género, refugio y migración. Y escuchen esto. El tiempo de residencia en el territorio colombiano y quibdoseño por parte del 69,2% de las mujeres que participaron de la investigación es entre 2 o más años. Y adicional a esta cifra, les cuento que según datos de Migración Colombia del presente año 2021, en el municipio de Quibdó hay un total de 734 personas refugiadas y migrantes venezolanas, teniendo el 61,73% del total residente en el departamento. Pero pilas, porque frente a estas cifras oficiales, representantes de la Asociación de Venezolanos en el Chocó resaltan un subregistro elevado de personas migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana, que de acuerdo a datos internos de esa institución ascienden a 1.200 familias venezolanas, en la cual cada una tiene aproximadamente 4 integrantes, encontrando así una diferencia significativa en relación al registro de Migración Colombia. Muy importante este panorama que hemos ilustrado en esta parte inicial del programa y que nos ofrece un brochazo de esta realidad del contexto sobre la población refugiada e inmigrante venezolana en el municipio de Quibdó. Municipio que al ser receptor y de las cifras que hoy esbozan la situación, y digo esbozan porque es apenas el primer retrato de esta realidad que parece tener diferentes contrastes, empezando por las cifras. Siendo sin duda, como la misma investigación concluye, un desafío el avance en el registro de este fenómeno con enfoque de género. Después de esta introducción, quiero que nos centremos en el impacto desproporcionado en la vulneración de derechos que las mujeres, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana sufren y que son en ocasiones mayor en relación con las mujeres del territorio nacional. Esto según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Este segmento poblacional transita hacia Colombia bajo diversas situaciones de vulnerabilidad. Ello de acuerdo a Women's Link, organización desde donde nos acompaña hoy Lucía Hernández, quien es abogada especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Actualmente es abogada en Women's Link Worldwide y lidera los temas de migración. Bienvenida, Lucía, estamos honradas de contar con tu participación en este espacio. Nos gustaría que nos contaras, por favor, cuáles son esas situaciones que agudizan la condición de mujeres refugiadas y migrantes, en este caso, mujeres de origen venezolano. En el trabajo que hemos venido haciendo desde Women's Link, junto con organizaciones aliadas, tanto aquí en Colombia como en Venezuela, pues hemos podido constatar que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, pues ha tenido consecuencias específicas y graves sobre las mujeres y las niñas. Y esto pues ha generado afectaciones directas a sus derechos sexuales y reproductivos, y esto se ha traducido en aumentos, por ejemplo, de muertes maternas. Digamos, durante el año 2015 y 2016 la mortalidad materna aumentó en un 66%, esto de acuerdo con organizaciones que documentan la situación allí en Venezuela. También se ha dado incrementos de embarazo adolescente debido a la escasez de métodos anticonceptivos, alrededor que ha alcanzado un 90%, lo cual ha impactado la vida de alrededor de 10 millones de mujeres aproximadamente. Debido a la escasez de métodos anticonceptivos y a las situaciones de violencia estructural, pues también han aumentado las enfermedades de transmisión sexual, y en últimas, pues toda esta escasez de servicios sanitarios y seguros pues ha condenado a muchas mujeres a someterse a abortos inseguros, poniendo en riesgo su vida y su salud.
Las 1001 historias sobre experiencias de migración. Yo me vine de Venezuela, no fue por necesidad ni nada, sino por maltrato. Tuve 4 denuncias, viví toda esa experiencia, pero gracias a Dios, cuando llegué aquí, a Quibdó, hice una nueva persona, hice mi vida. Pero creo que Dios me está castigando, en el sentido de que estoy volviendo a repetir la historia, pero con mi hija. ¿Sí me entiende? Me he sentido sola a veces porque estoy lejos de mi familia. Y uno se siente como que está solo. Pero aquí, por talleres como estos y otros, yo sé que uno no está solo. Aquí en un país tan lejos como el de nosotros. Bueno, lo que me pasó a mí anteriormente fue que no formulé la denuncia por falta de conocimiento. Acababa de llegar. O sea, no tenía conocimiento de cuáles eran las instituciones, no tenía conocimiento de dónde asistir. Acabamos de escuchar una historia a varias voces, una historia que en sí misma parece una sola, pero que en realidad son diferentes experiencias con muchas similitudes. Contexto de migración, diferentes tipos de violencias basadas en el género, acceso a la justicia y muchos otros elementos más en común. Estos hechos son frecuentes, incluso más de lo que creemos y más de lo que se habla. Por ejemplo, hoy quiero preguntarles a ustedes que nos están escuchando si sabían que dentro de los principales hechos victimizantes ocurridos a mujeres y niñas, adolescentes, refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia, está la trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, acoso sexual y discriminación. ¿Lo sabían? Y sí, todos estos tipos de violencia las padecen las mujeres, que tras soportar su dolor de duelo migratorio también se ven enfrentadas a estas situaciones. Y ojo al dato, porque el delito de mayor impacto en esta población es la violencia sexual, correspondiente al 37,7% del total de victimizaciones, seguido por homicidios con un 28,78%, la desaparición forzada con 13,59%, amenazas con un 12,76%, desplazamiento forzado interno con un 6,62% y reclutamiento forzado con un 0,55%. Esto de acuerdo a datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Y a todas estas, ¿qué piensan algunas de las y los funcionarios públicos de sectores como el de protección del municipio de Quibdó? ¿Qué piensa sobre los largos periodos de espera que se consolidan como una de las principales barreras que identifican las funcionarias para la atención detallada de los casos de violencia basada en género? Yo creo que siempre va a haber insatisfacción. Yo creo que siempre va a haber debilidades en cuanto a la institucionalidad en términos generales. De hecho, hay debilidades también en recursos humanos. Entonces, eso no hace que la atención sea tan eficiente y tan oportuna. Y además hay una demanda un poco elevada. Como funcionaria, ¿percibe incumplimiento en las medidas de protección a las mujeres para que no se repitan los casos de violencias basadas en género? Pues sinceramente hay muchas cosas que se quedan en el papel. Estipulados sí están, pero hay unas sanciones que establece la ley que nosotros amparados por ellas. Hoy por hoy muchas personas no pagarían por ese delito. Pero yo creo que hay muchas cosas que realmente todavía se quedan cortas. ¿Cree usted que debe fortalecerse la articulación y el respaldo interinstitucional en el proceso de denuncia por parte de las mujeres en el municipio de Quibdó? Mucho. Se tienen muchos retos porque nos falta conocer más del tema, nos falta sensibilizarnos más, acompañar más esos procesos a nivel de todas las instituciones, porque no es lo mismo que una sola institución esté manejando estos procesos y que toda la institucionalidad sepa cómo es el proceso de esta población y se llegue a una óptima articulación con las otras instituciones. O sea,
Nos falta mucho como institucionalidad para poder afrontar esta situación. Algunas de las barreras de acceso a la justicia a partir de testimonios de funcionarios y funcionarias públicas del sector justicia y del Ministerio Público de Quibdó son el desconocimiento de delitos tales como trata de personas, proxenetismo y la explotación infantil. El incumplimiento de las medidas, pues aunque se establecen acciones preventivas para que no se repitan los casos de violencias basadas en género, estas no se suelen cumplir y no hay ningún tipo de repercusión. Por otra parte, está el tiempo. Se traduce, a la inexistencia de mecanismos de seguimiento a los casos y la cantidad de estos que llegan a las instituciones y en donde la capacidad humana que se tiene instaurada es insuficiente. La necesidad de articulación y respaldo interinstitucional para trabajar de manera mancomunada. Y finalmente, la ausencia del enfoque diferencial, ya que particularmente en las instituciones del sector justicia, las rutas de atención en los casos de violencias basadas en género no cuentan con un enfoque diferencial con relación a la condición de refugiada o migrante. Ahora escuchemos algunas de las diversas barreras y miedos de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas que imposibilitan su derecho al acceso a la justicia, y estos se constituyen como obstáculos subjetivos percibidos por las mujeres. Empecemos. Primero, el desconocimiento frente a las instituciones, a las rutas de atención, a sus derechos. Esta es la principal barrera para acceder a la justicia. Los miedos. Los miedos son también una constante y se manifiestan en el temor a ser deportada, temor al victimario o a no tener un sustento económico, entre otros. Otra de las barreras que se identifican en sus relatos y experiencias es la discriminación y o xenofobia, a la que se han visto expuestas en el municipio de Quibdó, al igual que la ausencia de redes de apoyo, ya que son un limitante para interponer una acción legal contra el agresor y quedarse sola sin ningún respaldo familiar y social. Finalmente, el tiempo. Este también actúa como barrera para la recepción y atención por parte de las instituciones públicas que limitan el acceso a la justicia. Ahora la pregunta es, ¿cómo facilitarle el proceso de denuncia a las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas que están siendo víctimas de violencias basadas en el género? Una buena forma de hacerlo es a través de las buenas prácticas por parte de la institucionalidad, pues las experiencias de las mujeres y la información expresada por las instituciones indican que éstas deben iniciar desde la confianza y la buena percepción de las instituciones por parte del Ministerio Público, redes de apoyo y cooperación externa, y la asistencia de canales de comunicación interinstitucional. Las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas necesitamos que se creen y consoliden estrategias entre el sector público y privado para garantizar el acompañamiento integral a mujeres que, como yo, hemos sido víctimas de violencias basadas en género. Para ello se deben crear campañas de capacitación y concientización tanto para funcionarias y funcionarios del sector público, como para que reconozcamos nuestros propios derechos. Hoy, en representación de las otras compañeras que participaron en el proceso de investigación, alzo mi voz para decir que nosotras necesitamos y recomendamos a las instituciones públicas y privadas aplicar atención con enfoque diferencial, procesos de formación y sensibilización con servidoras y servidores públicos en asuntos de refugio y migración, espacios de pedagogía y promoción de nuestros derechos como personas refugiadas y migrantes de nacionalidad venezolana, rutas de atención o capacitación para acceder al CISBEN teniendo en cuenta el derecho a la salud. Relevancia e importancia de sensibilizar frente al delito de trata de personas contra mujeres refugiadas y migrantes venezolanas. Creación e implementación de rutas frente al delito de trata de personas. Fortalecer el sector salud en el municipio Quibdó para la atención en los casos de violencias de género. Incidir la forma de gobernanza y democracia local para garantizar la participación de las mujeres y la adopción de acciones favorables a sus necesidades e intereses.
Escuchar las recomendaciones que acaban de ser narradas por parte de una vocera de las mujeres que más necesitan que estas medidas se acojan y apliquen es sin duda un llamado a ocuparnos del tema y generar estrategias de incidencia para la creación e implementación de rutas con enfoque de género, refugio y de migración, que contribuyan a la garantía de una vida libre de violencias contra las mujeres. Lo conversado en el espacio de hoy nos permite precisar en las siguientes conclusiones del acceso a la justicia de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en el municipio de Quibdó. La dependencia económica de la mujer refugiada y migrante venezolana y la consecuente imposibilidad de sostenerse económicamente a sí mismas y a sus familias. Es un factor de vulnerabilidad y al mismo tiempo una causa que perpetúa las cadenas de maltrato y violencia. El reconocimiento frente a los hechos expuestos por las mujeres se nombran como maltrato y no como violencias. Esto por la carga psicosocial que genera en las mujeres. Las condiciones de vulnerabilidad fomentan el delito de la trata de personas en territorios con informalidad y pobreza extrema. Las barreras para el acceso a la justicia se vinculan principalmente por el desconocimiento y el temor. Las buenas prácticas desde la institucionalidad son analizadas desde la cooperación y redes institucionales e interinstitucionales para la garantía de los derechos de las mujeres víctimas, donde la cooperación internacional asume un rol fundamental. Y terminamos este sexto programa de radio de la serie Entre Alas y Raíces 2021, reiterando que la respuesta institucional frente al derecho de las mujeres refugiadas y migrantes de acceder a la justicia y la protección de sus vidas se convierte en una barrera o en una motivación para iniciar la denuncia del agresor y parar el continuum de violencias que a lo largo de su proceso de migración y estabilización sufren las mujeres venezolanas. Para ellas, siempre nuestro total apoyo, respaldo y compromiso con la garantía de sus derechos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima emisión. Entre Alas y Raíces, voces de refugiadas y migrantes. Un programa de radio de la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el marco del proyecto Mujeres sin Fronteras por el derecho a una vida libre de violencias, financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autoras y no representan necesariamente los puntos de vista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.